Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la serie de screencasts de programación orientada a objetos. Mi nombre es Lupita y el día de hoy vamos a hablar de una introducción a la orientación a objetos. Vamos a empezar con una primera definición informal. Esta definición es la que comúnmente vamos a encontrar ya sea en libros, en blogs o en muchos videos. Pero vamos a descomponer esta definición para poder entenderla. Primero nos dice que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación. En resumen, un paradigma es una manera de programar específica o también es una forma especial de programar. Esto ya lo había explicado antes, pero si quieres saber más acerca de este concepto, te invito a visitar el video de paradigmas de programación. Este paradigma orientado a objetos abarca los siguientes principios. Principios como la abstracción, encapsulación, modularidad, jerarquía, tipos, concurrencia y persistencia. Ninguno de estos principios es nuevo por sí mismo. Lo importante del modelo de objetos es el hecho de conjugar todos estos elementos de forma sinérgica. Vemos que el modelo de objetos se compone de 4 elementos fundamentales, que son estos de aquí, y también se componen de 3 elementos secundarios, que son estos que están a mi derecha. Los 4 elementos fundamentales, que son estos de aquí, quiere decir que un modelo que carezca de cualquiera de estos elementos no es orientado a objetos. Por otro lado, los secundarios, que están en la parte derecha, quiere decir que cada uno de ellos es una parte útil del modelo de objetos, pero no es esencial. También vemos que hay un elemento muy importante y que se destaca de todos ellos. Hablamos de la jerarquía. Un ejemplo de jerarquía es la herencia. Si un lenguaje no ofrece soporte directo para la herencia, entonces no es orientado a objetos, sino que es basado en objetos. Regresando a nuestra definición, vemos que en la segunda parte nos dice que la programación orientada a objetos es más cercana a cómo expresaríamos las cosas en la vida real. Es decir, es un enfoque o manera de visualizar la realidad. Y aquí es donde se genera un debate, ya que muchos autores nos dicen que el objetivo de la orientación a objetos es tratar de representar la manera en la que piensas y que la programación orientada a objetos no se trata de nuevas características que le damos a un lenguaje de programación, sino que nos estamos refiriendo a una nueva forma de pensar que busca ver la programación orientada a objetos como en la vida real, donde los objetos son similares a los objetos en la vida real. Pero, ¿qué son los objetos? El objeto es el centro de la programación orientada a objetos. Un objeto es algo que se visualiza, se utiliza y que juega un papel o un rol. ¿Y cuáles son estos objetos? En el mundo real se trata con objetos tales como personas, casas, motocicletas, entre otros. Estos objetos del mundo real tienen atributos y comportamientos. En programación orientada a objetos, un objeto está compuesto por datos y métodos. Los datos y métodos vendrían a ser el equivalente a atributos y comportamientos en el mundo real. Un equipo de baloncesto puede ser considerado como un objeto. Los atributos pueden ser los jugadores, el color de sus camisetas, partidos jugados, tiempo de juego, etc. Y también pueden representar operaciones tales como sustituir un jugador, solicitar tiempo muerto, y también pueden representar restricciones tales como el momento en que comienza y en que termina cada cuarto de juego, o incluso las paradas del tiempo por lanzamientos personales. Es por ello que el enfoque orientado a objetos responde a una interrogante. ¿Qué objetos del mundo real puede modelar? Con esto, la programación orientada a objetos se basa en el hecho de que se debe dividir el programa en modelos de objetos físicos o simulados. Si se escribe un programa de computadora en un lenguaje orientado a objetos, se está creando en su computadora un modelo de alguna parte del mundo. Pero, ¿será esto cierto? Sin embargo, esto resulta un poco contraproducente, ya que un objeto no tiene que ser necesariamente algo concreto o tangible. Puede ser totalmente abstracto y puede también describir un proceso.
Un ejemplo de ello podría ser una fórmula matemática, o también puede ser la ventana donde se carga una página web. Por ejemplo, aquí tenemos la página web de Oracle. La página web en sí es también un objeto. Dentro de la página existen textos, imágenes, tablas, botones, formularios. Bueno, pues cada uno de ellos es también un objeto. Ahora veamos otro ejemplo. Tenemos un artículo creado. Este artículo tiene diferentes propiedades como el nombre, cantidad de imágenes, autor, etc. Y también contaría con métodos tales como compartir, el cual serviría para enviar el artículo a diferentes redes sociales. Otro método sería el actualizar el artículo, y así diferentes acciones que le demos. Así como el artículo para nuestro blog, por ejemplo, tendremos diferentes objetos. Y estos los crearemos con clases, que vendrían a ser algo así como los moldes, ya que nos ayudarán a crear distintos objetos. Con esto llegamos a la conclusión de que no solo modelamos objetos físicos del mundo real, muchas veces el desarrollador con una mentalidad orientada a objetos comienza a pensar que todo lo que hay en el mundo son objetos. Esta perspectiva es un poco ingenua, porque existen algunas cosas que claramente no son objetos. Por ejemplo, el tiempo, la belleza o el color no son objetos, ni las emociones como el amor o la ira. Por otro lado, todo esto son potencialmente propiedades de otros objetos. Por ejemplo, se podría decir que un hombre, un objeto, ama a su mujer, otro objeto, o que cierto gato, un objeto más, es gris. Llegado a este punto, debemos aclarar que un objeto no es una cosa, es algo, o dicho técnicamente, es una instancia. Porque si nosotros modelamos una cuenta bancaria en un programa orientado a objetos, esta cuenta bancaria no es una cosa, simplemente es algo. También debemos aclarar que la programación orientada a objetos trata de organizar las cosas en clases, pero no modela muy bien el mundo real. Lo que sí modela bien es la forma en que los humanos piensan sobre el mundo real. No estás implementando la realidad, la estás modelando. Y solo modelamos una parte. Imagine si pudiéramos sentir directamente la composición molecular dentro de los objetos que nos rodean. Como esto no lo podemos modelar bien, entonces podemos concluir que solo modelamos una parte de lo que conocemos del mundo real. Por eso es que esta definición es un poco controversial, aunque es aceptable hasta cierto punto, y muchos van a utilizar esta misma definición. Por desgracia, la programación orientada a objetos significa cosas distintas para personas distintas. Después nos dice en esta definición que se organiza el código en unidades denominadas clases, de las cuales se crean objetos que se relacionan entre sí. Esto nos quiere decir que la programación orientada a objetos fue creada para gestionar programas más grandes y descomponerlos en unidades funcionales. Estas unidades son denominadas clases. El objetivo es tomar un programa grande y partirlo en objetos autocontenidos donde cada uno de los objetos representará a una parte del programa. Cada una de estas partes se comunique correctamente entre sí, cada parte se comunica con los demás. El nombre de orientado a objetos se debe precisamente a que nuestro código creará objetos que se encargarán de manipular los datos de entrada para así obtener datos de salida. Estos objetos tendrán propiedades y métodos. Como vemos, clases y objetos van de la mano, puesto que una depende de la otra. Por último, en esta definición tendremos una palabra en la parte final llamada modular. Esto se refiere a que un programa se divide en módulos, es decir, partes independientes, cada uno de los cuales ejecuta una única actividad o tarea, y se codifican independientemente de otros módulos. La descomposición de un programa en módulos independientes más simples se conoce también como el método de divide y vencerás.
Se diseña cada módulo con independencia de los demás y siguiendo un método ascendente o descendente se llegará a la descomposición final del problema en módulos en forma jerárquica. El programador creará una serie de programas compuestos por clases y gracias a esto, gracias a la programación orientada a objetos, se aumenta la modularidad de los programas y la reutilización de los mismos. Por ello, es que la programación orientada a objetos permite una programación fácil de usar y modular. Podemos concluir entonces que mediante la modularidad se propone al programador dividir su aplicación en varios módulos diferentes, ya sea en forma de clases, paquetes o bibliotecas, cada uno de ellos con un sentido propio. Esta fragmentación disminuye el grado de dificultad del problema al que da respuesta el programa, pues se afronta el problema como un conjunto de problemas de menor dificultad, además de facilitar la comprensión del programa. Con esta definición podemos comprender un poco más qué es la programación orientada a objetos, pero vamos a analizar una segunda definición técnica y formal del libro Orientación a Objetos, Teoría y Práctica del autor Grady Bush. Vamos a analizar esta definición y cuando el autor nos dice que es un método de implementación, se refiere a que es un paradigma. Recordemos que un paradigma es también un método. En la segunda parte de esta definición nos dice el autor que los programas se organizan como colecciones cooperativas de objetos. Este paradigma utiliza objetos como bloques esenciales de construcción, como ya te había explicado antes. El programa se organiza como un conjunto finito o un grupo finito de objetos que contienen datos y operaciones que llaman a esos datos y que se comunican entre sí mediante mensajes. Bien, ¿y cómo es esta comunicación mediante mensajes? Pues son llamadas a métodos. La llamada a un método de un objeto se conoce como envío de mensaje a un objeto. Mediante el denominado paso de mensajes, un objeto puede solicitar de otro objeto que realice una acción determinada o que modifique su estado. El paso de mensajes se suele implementar como llamadas a los métodos de otros objetos. Desde el punto de vista de la programación estructurada, esto correspondería con la llamada funciones. Los objetos pueden interactuar entre sí o utilizarlos de forma única. Después nos dice en la definición que cada uno de estos objetos representa una instancia de alguna clase. Esto nos quiere decir que a los objetos también se les llama instancias, es decir, objeto e instancia son términos sinónimos. Instanciar es crear algo específico de algo general, otorgándole características propias, y el proceso de crear un objeto a partir de una clase se le llama instanciación. La clase es genérica, el objeto es específico. Después nos dice en esta definición que las clases son todas ellas miembros de una jerarquía de clases unidas mediante relaciones de herencia. Y aquí hay un elemento del que ya te había hablado anteriormente, que es la jerarquía. Bien, la jerarquía es una clasificación u ordenación de abstracciones. La mayoría de nosotros ve de manera natural nuestro mundo como objetos que se relacionan entre sí de una manera jerárquica. Por ejemplo, un perro es un mamífero y los mamíferos son animales y los animales seres vivos. Del mismo modo, las distintas clases de un programa se organizan mediante la jerarquía. La representación de dicha organización da lugar a los denominados árboles de herencia. Mediante la herencia, una clase hija puede tomar determinadas propiedades de una clase padre. Así se simplifican los diseños y se evita la duplicación de código al no tener que volver a codificar métodos ya implementados. Al acto de tomar propiedades de una clase padre se denomina heredar. En conclusión, podemos decir que la herencia es la jerarquía de clases más importantes y, como se apuntó anteriormente, es un elemento esencial de los sistemas orientados a objetos. Para poder programar de manera orientada a objetos,
nosotros tenemos que tener claro los conceptos de clases, objetos, atributos y métodos. Como vemos, estos son los bloques principales de la programación orientada a objetos. Por ejemplo, son las clases, que vendrían siendo las plantillas, los objetos, que vendrían siendo instancias, los atributos, que vendrían siendo datos, y los métodos, que son los comportamientos. Vamos a ver ahora las etapas necesarias para modelar un sistema, es decir, resolver en consecuencia un problema empleando orientación a objetos. Los pasos en el modelado de un sistema orientado a objetos son los siguientes. Primero es identificar los objetos que forman parte del modelo. Después, agrupar en clases todos aquellos objetos que tengan características y comportamientos comunes. Después, identificar los atributos y las operaciones de cada clase. Y por último, identificar las relaciones existentes entre las clases. Cuando se diseña un problema en un lenguaje orientado a objetos, se debe pensar en dividir dicho problema en objetos. O dicho de otro modo, es preciso identificar y seleccionar los objetos del dominio del problema, de modo que exista una correspondencia entre los objetos desde el punto de vista de programación y los objetos del mundo real. ¿Qué tipo de cosas se convierten en objetos en los programas orientados a objetos? La realidad es que la gama de casos es infinita y solo depende de las características del problema a resolver y la imaginación del programador. El paradigma de la programación orientada a objetos invita a pensar en lo que se desea que represente el programa. Normalmente se responde a esta invitación identificando algunas cosas en el mundo que se desea que el programa modele. Estas cosas podrían ser entidades físicas o conceptuales, como ya te he dicho. Una vez identificadas las cosas que se quiere modelar, se identifican sus propiedades o atributos básicos. Después se determina qué puede hacer las cosas, es decir, sus comportamientos, o qué se podría haber hecho con ellas. Se pueden agrupar todas las propiedades y comportamientos juntos en una estructura coherente llamada objeto. Al escribir un programa de programación orientada a objetos, se definen objetos, se crean y se hace interactuar uno con otro. Existen una serie de principios fundamentales para comprender cómo se modela la realidad al crear un programa bajo el paradigma de la orientación a objetos. Estos pilares de la programación orientada a objetos son los siguientes. Tenemos el principio de abstracción, encapsulación, herencia y polimorfismo. Dedicaremos un video para cada uno de estos principios. Por ello, cuando te pregunten cuáles son los 4 pilares de la programación orientada a objetos, son todos ellos. En conclusión, podemos decir que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que facilita la creación de software de calidad por sus factores que potencian el mantenimiento, la extensión y la reutilización del software generado bajo este paradigma. La programación orientada a objetos trata de amoldarse al modo de pensar del hombre y no al de la máquina. La programación orientada a objetos se relaciona con la programación, pero no solo con ella, sino con base de datos, procesos de desarrollo, arquitectura de información y comunicaciones. En el siguiente video vamos a hablar acerca de qué son las clases y qué son los objetos. Ya vimos aquí un pequeño resumen. Hemos concluido con este tema. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.